digamos, medias cavidades cotiloideas que forman las facetas articulares de los cuerpos de cada vértebra adyacente. ¿Se recuerdan? Un cuerpo tiene, de las vértebras torácicas, presenta un par de facetas articulares con los caudales. Si vemos los caudales de la vértebra craneal, o los craneales de la vértebra caudal, forman una cavidad cotiloidea. Pero cada uno forma la mitad. Entonces la superficie articular de la cabeza, de un lado, se mete en esa media cavidad cotiloidea y la otra en la siguiente. Pero separados, decían allá muy bien, de una cresta. Y esa crestita se mete entre las dos vértebras, entre los dos cuerpos, ¿verdad? Perfecto. Entonces ahí tenemos nosotros un cuello bien establecido ventralmente, vean, que es el adelgazamiento, y un tubérculo, que es siempre en el extremo dorsal, pero es caudal, que tiene una faceta periarticular para articularse con la apófisis transversa de la vértebra torácica, ¿cierto? Ahí lo miramos. Entonces ahí tenemos nosotros, vean la faceta periarticular, aquí tenemos la cabeza de la costilla, donde presenta una superficie articular en la cresta media, como les hablaba, y tenemos el cuerpo. El cuerpo es largo, pero ¿qué características miran en el cuerpo? Dijimos, es curvo, ¿verdad? Dependiendo si lo miramos lateral o miramos medial, va a ser convexo o va a ser cóncavo, ¿cierto? Y mencionamos que tiene una superficie lateral y una superficie medial. ¿Cómo es la característica que mencionamos de la superficie lateral? Es convexa y la superficie medial es cóncava, ¿sí? Y mencionamos que en el inicio del cuerpo, vean, tenemos que va a ir hacia caudal acá, pero luego se hace hacia craneal, y es lo que se conoce como el ángulo de la costilla, ¿sí? Que está más o menos al inicio del cuerpo. Y mencionamos que ahí tiene un pequeño tubérculo o una pequeña rugosidad que sirve para la inserción del músculo iliocostal. Y mencionamos aquí, por eso nos hacen el favor de traer este esqueleto, porque más o menos vamos orientándolo, ¿verdad? Pero decíamos, del ilio hasta los ángulos de las costillas, de aquí arriba, viene todo lo que es el músculo iliocostal, ¿sí? Desde la caudal hacia craneal, las costillas. Y mencionamos luego que la primera costilla es más corta, vean, es más corta y más rectilínea, ¿sí? Y presenta un tubérculo a este nivel para el músculo escaleno. Estos músculos no es necesario que ahorita nos los aprendamos, pero sí los dejemos ahí en el ambiente. ¿Por qué? Porque cuando veamos miología tenemos que recordar que vimos esas estructuras rugosas, salientes, con cavidad, etcétera, que sirven para la inserción muscular. Muy bien. Y vemos aquí también un surco. Aquí hay un poco de controversia, porque este surco distal, normalmente alguna literatura antigua decía la arteria braquial, y también la mencionan la arteria axilar, por favor, porque pueden encontrar ustedes también la arteria axilar ahí, braquial y o axilar. No es la misma, pero la literatura dice que por ahí pasa. Porque la axilar, cuando veamos arterias el otro año, es la que va a dar origen a la braquial, ¿verdad? Ok. El extremo ventral, ¿qué otro nombre dijimos entonces que tiene el extremo ventral? External, ¿verdad? Bien, es más rugoso, vean, aquí es un grueso, vean, aquí es un pecho más delgado, y aquí se va poniendo más gruesito y rugoso. ¿Por qué? Porque ahí va a unirse al cartílago costal. O sea que las costillas no se van a unir directamente al esternón, sino que tienen una unión con un cartílago, que es el cartílago costal, y este cartílago costal se une al esternón. ¿Sí? Ahí tenemos. Muy bien. Hablamos un poquito también, ¿verdad? Aquí tenemos, vean, aquí están las uniones con los cartílagos, vean. Este es el esternón que veremos en un ratito. Este solo es un repasito de lo último que vimos para entrar en contexto. Vean, aquí está el extremo ventral, pero aquí están los cartílagos costales, vean. ¿Ya? Que es lo que me estoy refiriendo hoy. Pero solo para ver un poquito, también teníamos nosotros los bordes. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿cómo dijimos el último día que sabemos la dirección y el lado de la costilla? ¿Alguien me puede decir? La cabeza, ¿qué pasa con la cabeza? La dirección es craneal.
Entonces tenemos que la cabeza es craneal. Pero podría ser así, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo sabemos el lado? ¿Puedes decirlo recio? Porque la superficie lateral es convexa y la medial es cóncava. Entonces, digamos, aquí sabemos que esta va a ser entonces del lado izquierdo. Porque si no supiéramos lo de la superficie lateral convexa, podríamos decir que es derecha. ¿Por qué? Porque la cabeza va hacia craneal, pero no coincide con esta parte, ¿verdad? Entonces, si ya sabemos que la superficie lateral es convexa y la medial es cóncava y la cabeza va hacia craneal, entonces ya ubicamos el lado de la costilla. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta en este repaso? ¿No? Va, entonces ahora ya sabemos los bordes. ¿Por qué? Porque ya sabemos el lado. Ya sabemos que la cabeza es craneal. Entonces este borde es craneal. El borde que está en dirección de la cabeza es craneal. ¿Sí? Y es un poquito más plomo. Y el borde que está acá, que está contrario a la costilla, a la cabeza de la costilla, perdón, es caudal. Y es un poquito más agudo, un poquito más filoso. Y terminamos la última clase diciendo que en este borde, ¿sí? Caudal, en la parte dorsal y hacia medial, presenta un surco. ¿Sí? Ese surco es un surco vascular, mencionamos, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Víctor. Porque, gracias, pasan vasos sanguíneos, las arterias y venas intercostales, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, empezando la clase de hoy, vamos a hablar de, ya que recordamos las costillas, vamos a hablar que las costillas, con base a cómo se van a unir acá con el esternón, vamos a dividirlas en 3 tipos de costillas, ¿sí? Con base a cómo llegan a unirse el esternón. Entonces vamos a hablar de costillas externales o verdaderas, costillas asternales o falsas y costillas flotantes. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre estos tres tipos de costillas? Las costillas externales, ¿sí? Son aquellas costillas cuyo extremo ventral se continúan con su cartílago costal y se van a unir directamente al esternón. No copien, eso está en el folleto, pero quiero que miren, porque si no miran lo que estoy diciendo, ni una cosa ni otra. Pongan aquí, ahí, tranquilo, ahorita te la voy a explicar y después lo vas a copiar. Y si no, te lo digo después, no hay problema y está en el folleto. Pero mira, las costillas externales, las primeras o verdaderas, son aquellas cuyo extremo ventral, vean aquí, se continúan con su cartílago costal y se unen directamente al esternón. ¿Estamos bien? Ahora vean, no escriban. Las asternales o falsas son aquellas costillas cuyo extremo ventral no llega directamente al esternón, su cartílago costal, sino que el cartílago costal de la costilla asternal o falsa se une al cartílago costal de la costilla craneal o de las craneales para llegar al esternón. Quiere decir entonces que este no va a llegar al esternón, sino que se une al cartílago costal craneal. E indirectamente va a llegar al esternón. ¿Se entendió o no? ¿Sí? ¿O lo vuelvo a repetir? Lo vuelvo a repetir. Entonces, las costillas externales o verdaderas son aquellas cuyos extremos ventrales se continúan con su cartílago costal, el cual se une directamente al esternón. Se puede decir que en el caballo, principalmente, son las primeras 8 pares de costillas, más o menos. Ahora, las costillas asternales, que también se llaman falsas, el extremo ventral se continúa siempre con su cartílago costal. Pero este cartílago costal no llega directamente al esternón, sino se une al cartílago costal de la craneal o de las craneales, porque aquí van a haber más. E indirectamente llegarán entonces al esternón, pero no llegan directamente. ¿Se entendió? ¿Sí? Y las flotantes, las que se quitan algunos artistas para hacer un poquito más cinturita,
Entonces, esas flotantes no van a llegar de ninguna manera al extremo, porque van flotantes, porque quedan flotando. O sea que su extremo ventral nunca se va a llegar al extremo. Y en animales, principalmente lo podemos ver en perros. Y por eso que a veces en las consultas vienen las personas y dicen, fíjese que mi perro le salió una bolita más o menos a este nivel, ¿va? Adelante. Y yo digo, vamos a ver, y principal es cuando se agachan y están de ladito, y es la flotante que está apuntando hacia afuera, que está cabalmente saliendo aquí los músculos, ¿verdad? Ok. Doctor, Sí. entonces la flotante no tiene ninguna función en el cuerpo. Tiene siempre, ¿cuáles serían las funciones de las costillas mencionadas? Está protegiendo, que no va a llegar hasta abajo, no llega, pero te protege, protege. Y siempre va a ser la pared lateral del tórax. Pero tal vez lo que quieres decir tú es que no llega a encajar completamente, pero ahí está, ¿verdad? Sí no encaja, pero está protegiendo y sí está formando la pared lateral. ¿Sí? ¿Podría volver a apuntar cuál es cada uno? Aquí las primeras que tenemos acá, con excepción de la última, son externales, porque llegan directamente al esternón, los cartílagos costales. La última sería asternal, porque ya no llega, sino se une a este. Y todas las que sean aquí atrás, con excepción de la última, van a ser asternales. Y por lo general la última, sí, la última par, y especialmente en perros, que a veces en otras especies no se da siempre, son las flotantes, que no se van a llegar nunca a unir el esternón. ¿Estamos bien? Bien. Y ahora miramos un término que se conoce como arco costal. Y el arco costal no es más que esa porción ventral, ¿sí? A los cartílagos costales de las costillas asternales o falsas. Escuchen bien. Arco costal es la porción ventral, ¿sí? O sea, es el arco que se forma por los cartílagos costales de las costillas asternales o falsas. Digamos acá, y hasta aquí llega, aquí estaría el esternón, digamos. Las que ya no llegan, sino que están todas aquí atrás como esta, que se va a unir, y aquí se va a unir otra, se va a unir otra, se va a unir otra, se va a unir otra. Toda este arco que se forma por los cartílagos costales asternales se llama arco costal. ¿Se entendió? Claro que sí, Creci. Estamos acá. Vean esta última. Esta última no llegó al esternón. Esta ya es asternal, su cartílago costal. Y todas las que siguen hasta atrás, a excepción de la flotante, van a estar aquí. Y este arco que forman los cartílagos costales, ¿sí?, de las costillas asternales o falsas, se conoce como arco costal. ¿Sí? Y podemos hablar que debajo del arco costal va a estar la región del hipocondrio, que se llama hipocondrio. ¿Qué es hipo? No es hipopótamo, ¿va? Es hipo en términos. ¿Alguien sabe el prefijo hipo? Abajo. Abajo. Entonces, hipocondrio. ¿Qué creen que es condrio? Cartílago. Entonces, por eso aquí se llama región del hipocondrio, pues está abajo los cartílagos. ¿Ya? Solo dejo ese término porque después, en algún momento, lo vamos a usar. Entonces, ¿qué es arco costal? Es el arco que se forma por los cartílagos costales de las costillas asternales. ¿Ven qué pasa? Y la región que está debajo del arco costal se llama. Muy bien. Aquí empezamos. Aquí estamos repitiendo las superficies laterales y mediales que ya vimos. El surco costal, que vean que es este, y dijimos que sobre la superficie medial hacia caudal cerca del extremo dorsal tenemos este surco, que es el surco costal para las estructuras vasculares, las venas y arterias intercostales, ¿verdad? El borde craneal, vean, siempre dirigido por la cabeza, es un poquito más gruesito, borde caudal que está del lado contrario de la cabeza. Y ahí está la diferencia entre las. Vean qué bonitas fotos, realmente la calidad de las fotos, y son estructuras de aquí de laboratorio, no son pirateadas. Entonces, vean, se miran muy bien sus rugosidades, su
cabeza, cuello, tubérculo, la faceta articular del tubérculo, vean las carillas articulares, vean todas las estructuras, el cartílago costal de la primera, el tubérculo de acá, el surco. ¿Qué sería? Entonces, ¿qué es esto? Esto, la cabeza, esto, el surco costal, aquí, cartílago costal, lo estamos enseñando ahí arriba, pero estamos atrás. ¿Ok? El tubérculo, paraescaleno, el borde craneal, borde caudal. Bueno, ya vimos entonces, ahí está. Y después le pones tu nombre. Bien. Entonces ya vimos costillas. Eso terminamos la clase anterior, ¿verdad? Que ya nos quedaba ahí. Ahora vamos a hablar de la última estructura del esqueleto axial que vamos a ver ahorita. Que vamos a quedar pendiente de la calavera, dijimos, para el final. Entonces vamos a hablar del esternón. ¿Qué es el esternón? Pues esa es la estructura ósea que constituye, ¿qué es? El suelo o el piso de la cavidad torácica. Ya vimos el techo. ¿Quién es el techo? Las vértebras torácicas. ¿Quiénes son las paredes laterales? Las costillas. Y ahora estamos viendo el suelo, que es el esternón. ¿Ya? Este esternón, vean aquí otra vez la misma, ¿verdad? Está formando el suelo de la ¿cómo se llama? De la cavidad torácica. El esternón, para su estudio, se divide en tres partes. La parte más craneal se conoce como manubrio, ¿sí? El manubrio del esternón. La parte intermedia larga se conoce como cuerpo, ¿sí? Esto o esto. Y la parte más caudal se conoce como apófisis, sifoides o shifoides, o como quieran pronunciar la X ahí, ¿verdad? Que va a ser esta de acá. ¿Ya? Y esta apófisis normalmente tiene un cartílago aquí aplanado que se llama cartílago sifoides. Pero las tres partes del esternón son manubrio, cuerpo y apófisis sifoides. ¿Estamos bien? En ese orden de craneal hacia caudal. Y miramos este otro que está acá. Entonces, este es el manubrio, cuerpo y el apófisis sifoides. Se caracteriza siempre porque, ¿cómo saber? Porque el apófisis sifoides es un tantito más aplanado totalmente. Y aquí lo vamos a ver también. El manubrio. El manubrio entonces es la parte más craneal del esternón. ¿Sí? Normalmente, principalmente en el caballo, está recubierto de un cartílago. El cartílago que está recubriendo por fuera al manubrio se conoce como cartílago cariniforme. ¿Sí? Porque a veces le dicen la carina del esternón. ¿Sí? O sea que aquí, aparte que está el esternón, tiene un recubrimiento acá cartilaginoso que es el cartílago cariniforme. ¿Sí? ¿No tienen otra pregunta? ¿No? Disculpen el ruido de atrás, ¿te acuerdan? Es ajeno a mí. Y obviamente vamos a tener que a todas estas estructuras, como todo lo que hemos visto aquí de salientes de tubosidades, es para la inducción funcionalidad. Y en el manubrio, allí va a estar las facetas o los orígenes del primer par de costillas o de los cartílagos costales del primer par de costillas. Quiere decir aquí algo bien importante, porque vamos a ver en el cuerpo, ¿qué son estos? Son todos los ustedes como tronquitos, son los cartílagos costales de quiénes? ¿Ah? ¿De quiénes? De las costillas externales o verdaderas. Porque ya dijimos que las costillas externales son cuyos cartílagos costales llegan directamente al esternón, ¿verdad? Y más o menos son las primeras 8, dijimos. Pero vean, la mayoría llegan laterales al cuerpo del esternón, que es la parte larga, ¿verdad? ¿Sí? Pero el primer par de costillas no llega al cuerpo, sino llega al manubrio. ¿Está claro? ¿Para qué? Para que cuando veamos nosotros, no incluyamos el primer par de costillas o el primer par de cartílagos a donde llegan, que no es el cuerpo, sino es el manubrio. ¿Se entendió? Bien. Vean acá, esto es craneal y esto es caudal. ¿Por qué? Porque aquí está más aplanado, ¿verdad?
Entonces, este par de primeras cartílagos costales todavía son parte del manubrio. ¿Se entendió? Entonces, ¿cuáles son las tres partes del esternón? Manubrio hacia craneal, cuerpo intermedio y apófisis hacia caudal. El manubrio, que es la parte más craneal, está recubierta de un cartílago que se llama cartílago cariniforme y contiene también o incluye la inserción del primer par de costillas a través de sus cartílagos costales, ¿verdad? Ahora, el cuerpo es la parte extensa intermedia, ¿sí? Y está formado por unas porciones, vean aquí, si ustedes pueden ver este o este, que se mira acá, miren aquí que hay unas líneas de unión, ¿cierto? Entonces son como pequeños segmentos óseos que se conocen con el nombre de esterneras. Entonces, ¿qué sería una esternera? ¿Sí? Son pequeños segmentos óseos que están formando en conjunto el cuerpo del esternón. Cuando un animal es joven, estas esterneras tienen cierta movilidad porque aquí se están uniendo y luego se fusionan y ya forman en conjunto el cuerpo del esternón. ¿Está claro? Entonces, las esterneras son los segmentos óseos que se van fusionando y en conjunto forman el cuerpo del esternón. Bueno, ahí vamos a ver. Y si ustedes se dan cuenta, hacia el lateral del cuerpo del esternón, van a ver unas pequeñas hendiduras, ¿sí? Van a ver unas pequeñas hendiduras que sirven para dar inserción a los cartílagos costales. ¿Sí? Que son depresiones articulares, ¿eh? Depresiones con cavidades pequeñas, ¿verdad? Articulares, porque sirven para apretar la inserción para que se articule el cartílago costal. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Seguros? Bueno, pues ahí están. Ahí donde están las flechitas blancas, ahí van a llegar los cartílagos costales de las costillas externales. En esas depresiones articulares. ¿Ya? Ahora, aquí miramos entonces esos cartílagos costales. Si quitáramos de acá, quedaría una depresión articular como esta. Y la parte más caudal, que es el apófisis xifoides, presenta, vean, un aplanado dorsoventralmente y está recubierto de un cartílago del mismo nombre. Por eso, si aquí podemos, cuando nosotros vemos en estos que tenemos acá, vean, bueno, ni tan fácil, ¿verdad? Pero se supone que se mueve un poquito más. Este sí, ¿ven? Este se mueve porque es el cartílago, ¿ven? Pero está recubriendo la parte caudal del esternón. O sea, se prolonga a través del cartílago xifoides que está cubriendo el apófisis xifoides. ¿Ya? Bien. Continuemos. En el cartílago xifoides, aquí, ¿sí? Y apófisis xifoides, que es la porción más caudal del esternón, ¿cierto? Entonces, ustedes van a oír muy comúnmente cuando veamos abdomen y cuando ustedes estén en cirugía, examen clínico, etcétera. Recuerden que la anatomía no es la clase más importante, pero es la más importante, ¿verdad? Porque cuando ustedes lleguen a todo eso, les va a dar a ustedes los patrones donde van a poder decir ustedes cuando estén en cirugía qué estructuras ya se recuerdan de la anatomía topográfica y aplicada, ¿cierto? ¿Qué es la anatomía aplicada? Es un método de estudio de anatomía, ¿sí? Que estudia una región determinada y la va a aplicar entonces a una cirugía, a un examen clínico o a algún estudio correspondiente. Eso sí es, ¿verdad? ¿Ven cómo cambiarla? ¿Se recuerdan ustedes cuando decían que es un tubérculo? Es lo que está ahí saliente. No es eso. Entonces tenemos que ir poquito a poco articulando. Recuerden ustedes del idioma que han aprendido. Hasta ahorita ya no solo saben yes, no, ¿ah? Ya saben cup of coffee, bread and butter, ya saben ustedes craneal, caudal, ya saben ustedes qué es todo eso. Entonces estamos hablando de el apófisis xifoides y el cartílago xifoides. Cuando veamos acá,
el abdomen del animal va a ser para acá, ¿cierto? Aquí está la cabeza, sus craneales y sus caudal, ¿cierto? Entonces, aquí está esta parte de acá. Y en la parte más caudal, que es un caballo, está el esternón acá. ¿Lo ven? ¿Ya? Pero estamos hablando acá de la apófisis sifoides. ¿Y queda aquí caudal? Todo esto es el abdomen del animal. Entonces aquí va a haber una pared abdominal. Y aquí va a haber lo que se conoce como línea blanca o alba. ¿Sí? Y entonces la línea blanca o alba, cuando pongamos una perrita o un perrito de cúbito dorsal, o todavía para ustedes medios mundanos, como es boca arriba, entonces ahí va a ser donde se hacen las incisiones abdominales en perras y gatas para enderezar una gastrostomía, para lo que sea la cavidad abdominal. Entonces la línea alba va a ir desde la apófisis sifoides hasta el tendón prepúbico. ¿Ya se recuerda el tendón prepúbico? ¿Cuándo lo habíamos hablado? Allá arriba, ¿cuándo nos habíamos hablado del tendón prepúbico? Habíamos hablado cuando estábamos viendo la lumbar. ¿Cuándo? ¿Y qué dijimos de las sacras? ¿Y el tendón prepúbico? No. Estábamos hablando. A ver, Ávila. Tengo que dar buenas razones cuando llegue su pariente. A ver, Aldo. Alguien, Valkyria. A ver, Emerson. Anderson. Para medir el diámetro. ¿Qué diámetro? Ya vamos viendo. Sacropélvico. Entonces, ¿se recuerdan ustedes? Aquí está. Venía de el promontorio hasta el tendón prepúbico. Ahora estamos en el tendón prepúbico hacia el sifoides. ¿Vean? Bueno, no estoy perdamos más tiempo ahí, pero es que le agarra tiempo. Yo el doctor Leonardo me hizo el favor de esperar. Vean, aparte vamos a hablar que el cuerpo, ¿sí? El cuerpo del esternón está formado por segmentos que se llaman esternebras. Y ese número de esternebras varía según especie, el número. Vean qué bonito, ¿va? Que según especie tenemos diferencias. Cerdo, oveja, 6. ¿Sí? Vacas, 7. Carnívoros, ¿sí? Tienen 8. Entonces ahí miramos nosotros, ¿ves? Todo lo que el número de esternebras. Y las diferencias, aparte del número, vamos a ver la forma. Miramos este de acá. Es este que tengo acá. Va así. Así va el animal. El caballo, el cuerpo del esternón está aplanado lateralmente. ¿Qué significa lateralmente? Están aplaudiendo. Que está aplanado de lado a lado. ¿Sí o no? Entonces ahí está aplanado de lado a lado. Es una característica, ¿sí? Lateralmente. Además, en el inicio, donde está el manubrio y la primera porción del cuerpo, presenta un borde bien marcado que se le conoce como quilla del esternón. Así como las quillas de los barcos. ¿Ah? ¿Ok? Podemos ver en los rumiantes es aplanado dorso ventralmente. Están de arriba hacia abajo. ¿Sí? ¿Sí? En los cerdos, pero digamos que este es un pequeño rumiante, pero aquí lo vamos a ver. En los cerdos también están aplanados dorso ventralmente, pero la diferencia es que vean las esternebras, se dividen todavía a la mitad. ¿Ya? Vean aquí, la esternebra es esta, completa, en los rumiantes.
Pero en el cerdo, vean, ahí está aquí fuera completa, pero no, se parte a la mitad. ¿Ya lo vieron? Aparte del número de terneros. Y en el caso de perros y gatos, se describe como un bastón, pero es porque es cilíndrico su cuerpo. Es cilíndrico su cuerpo. ¿Vean? ¿Qué pasaría si yo quito una esternebra acá, la limpio bien y pongo una vértebra coccija de las últimas, que parecen mucho, que son cilíndricas? Pero no somos nada. Bueno, ¿estamos? Entonces, ¿cuál es la característica diferencial aparte del número de esternebras del esternón del caballo? Está aplanado. ¿Y qué presenta también? ¿Dónde está la quilla? En el inicio del maduro con la primera parte del cuerpo. ¿Cuál es la característica aparte del número de esternebras del esternón de los perros y gatos? ¿Ah? Se describe como bastón y es cilíndrico. Así es, las esternebras son cilíndricas. ¿Cuál es la diferencia entre el esternón del cerdo y de los rumiantes? Ambos son aplanados horizontalmente, pero el del cerdo, las esternebras todavía se dividen por la mitad, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, ahí está. Vean, ahí están los números, si nos dijeron cuando escribieron. Cerdo, oveja, 6. Vacas, cabras, 7. Perros, caballos, 8. ¿De qué sería ese esternón? De rumiante. ¿Por qué? Porque está aplanado horizontalmente. ¿Por qué no es de cerdo? Porque no se divide por la mitad las terneras, ¿verdad? Vean, aplanado. ¿Qué es esto? Una depresión articular. ¿Para qué? Para la articulación del cartílago costal. ¿Ya? Vean vean aquí. Muy bien, se mira aquí la quilla. Aquí se recuerdan de que hablábamos aquí de que estaba hablando de un cartílago. Vean, está abajo, otra que se llama esta el manubrio de. Ahí están los de cerdo y ahí están los de perros, que